One Piece es una historia de aventuras, sueños y amistad, pero también es una obra que nos ha hecho llorar en más de una ocasión. Oda ha construido personajes con pasados increíbles, llenos de sufrimiento, superación y momentos inolvidables. Detrás de cada sonrisa en la tripulación, de cada enemigo formidable o de cada aliado inesperado, hay una historia que nos ha marcado para siempre. En este video repasaremos los 10 personajes con historias más impactantes, emotivas y profundas de todo One Piece, desde huérfanos marcados por la tragedia hasta piratas que han sufrido la peor de las traiciones. Cada historia nos ha enseñado algo sobre la vida, la pérdida y la importancia de seguir adelante. Empecemos. Top 10. Nolan el mentiroso. Nolan era un explorador y botánico originario del North Blue. Era un capitán de un barco de la armada de su reino y se dedicaba a viajar por el mundo descubriendo nuevas tierras, especies y conocimientos. Su historia fue registrada en un libro infantil titulado Nolan el mentiroso, donde se les relataba como un charlatán que inventaba historias sobre tierras fabulosas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y trágica. En uno de sus viajes, Nolan llegó a la isla de Gaia, donde encontró un gran pueblo habitado por la tribu Shandia. La isla estaba cubierta de una vegetación densa y misteriosa, pero lo que más sorprendió a Nolan fue el descubrimiento de una ciudad construida de oro, la mítica ciudad de Shandora. Sin embargo, Nolan también descubrió que los habitantes de la isla sufrían de una grave enfermedad causada por la propagación de un hongo venenoso. Como botánico experto, se dedicó a buscar una cura y con la ayuda de sus conocimientos logró salvar a la tribu erradicando la enfermedad. Para celebrar su vínculo, Calgara le mostró el tesoro más importante de su gente, la campana dorada de Shandora, una enorme campana de puro oro con inscripciones antiguas en sus lados. Cuando Nolan regresó a su reino, emocionado por su descubrimiento, le contó todo al rey. El monarca, al escuchar sobre la ciudad de oro, decidió organizar una expedición con Nolan como guía. Sin embargo, cuando la expedición llegó a Gaia, la ciudad de oro había desaparecido. Lo que Nolan no sabía era que poco después de su partida, una parte de Gaia, incluyendo Shandora y la campana dorada, fue enviada al cielo por la corriente. Al no encontrar rastro alguno del oro, el rey se sintió humillado y furioso. Al regresar al reino, el rey acusó a Nolan de mentiroso y lo sentenció a muerte. A pesar de sus súplicas y su insistencia en que decía la verdad, fue ejecutado públicamente. Sus últimas palabras fueron gritos desesperados preguntando por qué la gente no le creía. Tras su muerte, su historia fue transformada en la leyenda de Nolan el mentiroso, ridiculizándolo como un hombre que inventaba relatos sobre historias fabulosas que nunca existieron. Top 9. Pudding. Charlotte Pudding es una de las hijas de Big Mom y es una de las figuras más complejas de One Piece. Su historia es un reflejo de la lucha entre la autoaceptación, el abuso emocional y la redención. A lo largo de la saga de Whole Cake, Pudding evoluciona de ser una aliada engañosa de Big Mom a convertirse en un personaje trágico y con un amor no correspondido. Pudding es la hija número 35 de la familia Charlotte y pertenece a la raza de 3 ojos, lo que significa que tiene un tercer ojo en la frente. Desde su infancia, Pudding fue una víctima de burla y discriminación debido a su apariencia, incluso por parte de su propia madre, Big Mom. Esta constante burla hizo que Pudding desarrollara una doble personalidad. Por un lado, mostraba su fachada dulce, amable y encantadora, pero en realidad escondió un lado cruel y manipulador que usaba para engañar y someter a los demás. Para fortalecer su alianza con los Germa, Big Mom organizó un matrimonio político entre Pudding y Sanji. En un principio, Pudding se mostró como una joven cariñosa y comprensiva, ganándose la confianza de los sombreros de paja. Sin embargo, en secreto, ella estaba completamente aliada con el plan de su madre para asesinar a Sanji y a toda la familia Bismon durante la boda. Cuando Pudding reveló su verdadera personalidad a Sanji en privado, burlándose de su sufrimiento y de la paliza que recibió de su familia, Sanji la sorprendió con una respuesta inesperada. En lugar de enfurecerse, le dijo que sus ojos eran hermosos. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Pudding. Por primera vez, alguien la veía como algo más que un monstruo. Esa simple muestra de aceptación hizo que Pudding comenzara a cuestionar su papel dentro de los planes de Big Mom y la fachada cruel que había construido a lo largo de los años. A lo largo de la batalla de Whole Cake, Pudding comenzó a desarrollar sentimientos genuinos por Sanji. Al mismo tiempo, luchaba con su propio carácter y la educación que había recibido de Big Mom. Finalmente, en un acto de amor y sacrificio, Pudding ayudó a Sanji y a los
los sombreros de paja a escapar de Whole Cake. Su participación fue crucial, ya que usó su habilidad de la Memo Memo no Mi para manipular los recuerdos de algunos enemigos y también para despedirse de Sanji de una manera de que él nunca recordaría. Antes de que Sanji partiera, Pudding le robó un beso, pero usando su poder borró el recuerdo de ese momento, quedándose sola con el dolor de saber que nunca podría estar con él. Top 8. Nami. Nami fue encontrada en medio de un campo de batalla cuando era una bebé por Velma, una marina que decidió adoptarla junto a otra niña, Nojiko. Las tres vivieron en la aldea de Kokoyashi, donde Velma las crió con amor a pesar de la pobreza. Desde pequeña, Nami mostró un talento excepcional por la cartografía y soñaba con dibujar un mapa del mundo. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando el pirata Arlong invadió su pueblo. Exigió tributo por cada habitante, 100,000 berries por adulto y 50,000 por niño. Como Velma no podía pagar por las tres, decidió entregar su dinero para salvar a sus hijas. Arlong le ejecutó frente a Nami y Nojiko, marcando el inicio de su sufrimiento. Después, Arlong descubrió el talento de Nami por la cartografía y lo obligó a trabajar para él, prometiéndole que si conseguía 100 millones de berries, le vendería la libertad de su pueblo. Nami, desesperada, aceptó y se convirtió en ladrona de piratas para conseguir el dinero necesario. Cuando Nami conoce a Luffy, ella es una ladrona experta que se infiltra en tripulaciones piratas para robar su tesoro. Se une a los sombreros de paja con la intención de robarles, pero poco a poco va formando lazos con ellos. A pesar de esto, mantiene en secreto su verdadero objetivo, liberar a su pueblo. Después de obtener casi 100 millones de berries, Arlong la traiciona enviando a la marina para que confisquen el dinero. En su desesperación, Nami intenta seguir adelante sola, pero Luffy interviene cuando la ve llorando y le ofrece su ayuda. Los sombreros de paja atacan a Arlong Park y derrotan a Arlong, destruyendo su base en el proceso. Con esto, Nami es finalmente libre y se une oficialmente a la tripulación como su navegante. Top 7. Trafalgar Law. Trafalgar Law nació en una ciudad conocida por el valioso ámbar de plomo, un material que envenenaba lentamente a sus habitantes. Cuando el gobierno mundial ocultó la verdad y la ciudad fue exterminada para evitar la propagación de la enfermedad, Law fue uno de los pocos sobrevivientes, escapando con un profundo odio hacia el mundo. Gravemente enfermo y sin esperanzas, llegó hasta Don Flamingo, donde conoció a Corazón, su hermano menor. Corazón, que en secreto trabajaba para la marina, lo acogió y le reveló la verdad sobre su hermano. Al enterarse de su enfermedad terminal, hizo todo lo posible por encontrar la Ope no Mi, una fruta del diablo con el poder de salvarlo. Tras conseguirla, se la dio a Law y sacrificó su vida para que escapara de Don Flamingo. Lo juró vengarse y pasó años entrenando, convirtiéndose en un pirata y formando los Piratas Corazón. Se unió a la alianza con Luffy para derrocar a Don Flamingo en Dressrosa, donde finalmente logró vengar a Corazón. Más tarde se involucró en la lucha contra Kaido en Wano, donde mostró todo su poder como usuario de la Ope no Mi. Su sueño es descubrir la verdad sobre el siglo vacío y acabar con los dragones celestiales, demostrando que su viaje es más que venganza. Top 6. Don Quijote Don Flamingo. Don Flamingo nació en una familia de dragones celestiales, pero su padre renunció a sus estatus y se llevó a su familia a vivir entre la gente común. Esto desató el odio de la población, que los torturó brutalmente. Su madre murió por las terribles condiciones y, lleno de rencor, Don Flamingo mató a su propio padre y llevó la cabeza a Mary Joyce, donde fue rechazado por los dragones celestiales. A los 10 años se unió al mundo del crimen y con el tiempo formó la familia Don Quijote. Con su astucia y crueldad se convirtió en un poderoso pirata y tomó el control de Dressrosa, manipulando a la gente con su fruto del diablo, la Ito no Mi, y gobernando desde las sombras con un imperio de tráfico y armas y smiles. Su reinado terminó cuando Luffy y Trafalgar Law, con la ayuda de los gladiadores de Dressrosa, lograron derrotarlo. Don Flamingo fue encarcelado en Impel Down, pero sigue siendo una amenaza debido a su conocimiento sobre el tesoro nacional de Mary Joyce y su influencia en el submundo. Top 5. Brook. Brook era el músico de un barco llamado los Piratas Rumbar, un grupo alegre que navegaba los mares. Un día su tripulación fue atacada y envenenada, dejándolos al borde de la muerte. Antes de fallecer, cantaron juntos una última vez, grabando su canción para que algún día llegara a su amigo Laboon, la ballena. Brook murió, pero gracias a la Yomi no Mi, su alma pudo regresar a su cuerpo. Sin embargo, su cadáver ya se había convertido en un esqueleto. Pasó 50 años solo en un mar fantasma hasta que Luffy lo encontró y lo invitó a unirse a los sombreros de paja. Desde entonces, Brook ha demostrado ser un valioso aliado.
desarrollado, con habilidades de combate mejoradas gracias a su control sobre su propia alma. En World Case se infiltró en el castillo de Big Mom y robó una copia del Poneglyph rojo, demostrando su valentía e inteligencia. A pesar de su apariencia cómica, es un guerrero fuerte y leal, con la esperanza de volver a ver a la Boom algún día. Top 4. Oden. Oden nació en Wano y desde joven fue un guerrero rebelde y carismático, con una fuerza extraordinaria. Fue desterrado de la capital de las flores por su comportamiento problemático y viajó por el país, reuniendo seguidores leales que más tarde se convertirían en los 9 Vainas Rojas. Su sueño siempre fue salir de Wano y explorar el mundo, algo prohibido por el aislamiento del país. Finalmente logró embarcarse como pirata, primero en la tripulación de Barba Blanca y luego en la de Roger, con quienes exploró el mundo y hasta llegó hasta Long Time, descubriendo la verdad sobre el siglo vacío y el One Piece. A pesar de su deseo de seguir viajando, decidió regresar a Wano para abrir sus fronteras, preparándose para la gran guerra del futuro. Sin embargo, en su ausencia, el traidor de Orochi y Kaido tomaron el control del país. Oden intentó derrocarlos, pero fue engañado y condenado a ser hervido vivo en aceite. En su ejecución soportó el dolor durante 1 hora mientras sostenía a sus seguidores sobre su espalda, asegurando su supervivencia. Top 3. Nico Robin. Robin nació en Ohara, una isla conocida por sus eruditos, quienes investigaban el siglo vacío. Desde niña fue marginada por la habilidad de la Hana Hana no Mi y encontró consuelo en los libros, convirtiéndose en una arqueóloga prodigio. Su madre, Nico Olvia, era parte de un grupo de estudiosos que buscaban la verdad del mundo. El gobierno mundial, al ver a Ohara como una amenaza, envió a la marina y a los agentes del CP9 para ejecutar una llamada Buster, destruyendo la isla y eliminando a sus habitantes. Robin fue la única sobreviviente gracias a Saulo, un vicealmirante que se rebeló y la ayudó a escapar antes de ser asesinada por Aokiji. Vivió en las sombras uniéndose a diversas organizaciones hasta que llegó a los Barrocos, donde trabajó bajo las órdenes de Crocodile. Tras la caída de la organización en Alabasta, Robin se unió a los sombreros de paja, encontrando en ellos su primera verdadera familia. Sin embargo, en Enies Lobby fue capturada por el CP9 y casi ejecutada por el gobierno mundial. Luffy y su tripulación la rescataron, enfrentándose a la marina y declarándole la guerra al gobierno. Desde entonces, Robin ha seguido su búsqueda de la verdad, descifrando los Poneglyphs y acercándose al secreto del siglo vacío. En Wano confirmó que Long Time está vinculado con la historia oculta del mundo, acercando a los sombreros de paja a su destino. Ahora es una de las figuras más peligrosas para el gobierno y una pieza clave en la búsqueda del One Piece. Top 2. Kiros. Kiros es un personaje clave en el arco de Dressrosa, conocido como el legendario gladiador del Coliseo Corrida y líder del ejército Riku. De joven fue un criminal hasta que Rey Riku le dio una oportunidad en la Guardia Real. Con el tiempo se enamoró de la princesa Scarlet y juntos tuvieron a Rebeca, viviendo en paz hasta la llegada de Don Flamingo. Durante la invasión, Kiros intentó proteger al rey, pero fue convertido en un juguete por Sugar, borrándolo de la memoria de todos. Tras escapar, descubrió que Scarlet había sido asesinada por Diamante, por lo que juró proteger a Rebeca en secreto. Años después lideró la resistencia contra Don Flamingo y tras recuperar su forma humana venció a Diamante. Luego de la caída del tirano rechazó un puesto en la Guardia Real y decidió vivir en paz con su hija. Su historia es una de las más trágicas y conmovedoras de One Piece, marcada por su inquebrantable amor y sacrificio. Top 1. El señor Pink. Pink se ganaba la vida como pirata y justo antes de la invasión a Dressrosa, él conoció al amor de su vida. Mientras mantenían citas y se iba enamorando, él descubre que ella odia a los piratas y decide mentirle para no terminar lo que tenía. Para encubrir su trabajo, él le dice que trabajaba en un banco y que de ahí proviene todo su dinero. Todo parecía ir bien. Formaron una familia, tenían una hermosa casa y una hija a la que llamaron Gillet. Pero aquella felicidad no duró mucho, ya que aquella mentira destruiría todo lo que logró construir a lo largo de los años. Cuando Russian estaba preocupada por la salud de su hija, decidió salir a buscar a su esposo, pero se enteró que le mentía y que nunca trabajó en un banco. La fiebre se llevó a su hija y ella, con profunda tristeza por todo lo que sucedió, encara al señor Pink y se escapa de su casa. Sin embargo, mientras corría bajo la lluvia, se golpeó y quedó en estado vegetativo. Desconsolado ante la situación de su mujer, este hizo todo lo que tenía a su alcance para recuperar aquella sonrisa que tanto amaba de Rusia. Un día descubrió que su amada emitía una pequeña sonrisa cuando lo veía vestirse como su hija Gillet. Aunque todo el mundo se reía de él por cómo se vestía y lo llamaban pervertido, él se acostumbró y no le importó ser señalado ni burlado porque lo hacía por amor a su esposa.
Pero dime, ¿cuál de esas historias es tu favorita? ¿Hay alguna que crees que faltó en esa lista? Déjame en los comentarios, que ya sabes que siempre los leo. Si te gustó este video, no dejes de darle like y suscribirte para más contenido sobre One Piece y del mundo del anime. Si quieres que sigamos explorando más momentos épicos de la serie, házmelo saber. Nos vemos en el próximo video, Nakamas. Hasta la próxima.